K-Pop Demon Hunter funciona, y esta no es una declaración cualquiera. Las guerreras K-Pop tienen una estética, una temática y una presentación que intuitivamente nos hace creer que es un producto para un público muy específico. Chicas, adolescentes, fans del K-Pop. Y aún así, las guerreras K-Pop se convirtieron en la película más vista de la historia de Netflix y una de sus canciones lideró el Top Billboard al momento de su estreno. Hay un montón de gente que jamás se imaginó verse una película como esta y genuinamente decir que les gustó. Y todo porque K-Pop Demon Hunter hace algo muy bien: engañarnos a todos. Las guerreras K-Pop vinieron a recordarle a toda una generación que una banda sonora no es relleno. Y esta idea es clave. Una canción puede sonar en cualquier lado, en la radio, en Spotify, en un ascensor, pero cuando suena dentro de una historia deja de ser solo música y pasa a formar parte de un relato. Algunos lo definen como un narrador invisible y es de donde se desprende la idea del leitmotiv. Hay toda una tradición larguísima de cómo la música se utiliza en la historia como una forma de contar lo que las palabras no pueden. Y para eso podríamos viajar un momento con nuestro amigo Bach. La música de Bach es compleja. Si prestas atención, hay múltiples instrumentos y cada uno va por su propio camino en una conversación entre ellos. Es música barroca, una donde los instrumentos forman parte de un rompecabezas intelectual, una música compleja, armónica y que Mozart viene a romper. Cansado de tanta complejidad, Mozart busca la sencillez, el equilibrio, las melodías claras y, más importante aún, tarareables. Es música clásica, más simple, más ordenada. Es una música más recatada, que es más sencilla de seguir, más fácil de recordar, y es una respuesta clara en contra de la propuesta de Bach y de la sofisticación de las artes iberoamericanas. Pero entonces, cansado de tanta contención, llega Beethoven. Su música es lo contrario a Mozart, rebosa de intensidad, de emoción, grita y rompe con las cadenas de lo clásico para dar paso al romanticismo. Beethoven no solo rompe con la contención de la música clásica que representa Mozart, sino con el lado intelectual de la música barroca de Bach. Y con Beethoven tenemos la llegada de la música como un lenguaje pasional, algo que posteriormente se codificaría en el lenguaje de las series de televisión y las películas, lo que llamaríamos banda sonora. Técnicamente, cualquier pieza musical que acompañe una obra audiovisual, ya sea una película, una serie o un videojuego, forma parte de una banda sonora. Es una distinción que parece obvia, pero en realidad no lo es tanto. Si escuchas un tema de Twice en la radio, pues es música, es K-pop. Pero si la misma música suena en una historia, ambienta una película o una serie, entonces la diferencia entre la banda sonora y música no está en las notas, sino en la función. Se trata de subordinar las notas a las emociones de eso que ocurre en pantalla. A lo que quiero llegar es que una banda sonora no es solo música en su estado puro, sino que está domesticada por la narrativa. Está al servicio de algo más, y esto le otorga un poder brutal porque dirige la forma en la que te tienes que sentir. Aún así, seguimos viendo la música como un añadido a la historia, como una herramienta para manipular las emociones del espectador. Pero, ¿qué pasaría si la música formara parte de la narrativa?
Una de mis canciones favoritas de Mr. Sunshine es Sad March o Marcha Triste. Su letra está vinculada a la historia de Eugene y el vacío que queda luego de abandonar tu país a la fuerza y criarte en un lugar lejos de casa. Un vacío que perdura una vez que regresas y te das cuenta que ya no perteneces a ese lugar. La canción además está en inglés y es un detalle que no puede pasarse por alto porque Eugene es coreano, por lo que en este contexto el idioma le añade una capa más de distanciamiento del personaje con su tierra, y es un ejemplo de cómo la música puede servir como una herramienta para ayudarte a tener una conexión más profunda con los personajes. Tu Mundo de 2521, por su parte, explora un aspecto de la personalidad de Ji-jin que nunca pudimos conocer en la serie. Su personalidad cerrada y reservada nos impide leer con exactitud lo que siente por Na-gi-do, pero la serie nos regala esta canción que es una ventana a el interior del personaje. Aquí la canción nos está regalando información adicional sobre alguien, construyendo algo así como un universo o lore expandido de la historia que nos quieren contar. Pero sí, lo sé, estás aquí por las guerreras K-pop. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Cuando en una película como K-Pop Demon Hunters las protagonistas cantan y esas canciones avanzan la trama, de cierto modo están replicando la lógica del pansori. La tradición del pansori en Corea trata sobre contar una historia a través de la música. Sería para ellos algo así como un antecesor muy lejano de las bandas sonoras, donde el canto no es un adorno, sino que es la historia misma. Y cuando esta idea es llevada a la pantalla, se crea una situación interesante, aquella donde la banda sonora está dentro del mundo como un personaje más. Ya no hablamos de la música de fondo que escucha el espectador, pero que está fuera de los muros del mundo ficticio que vemos en pantalla. Y esa fue la gran apuesta de las guerreras K-pop, hacer una banda sonora diegética. La diegética es todo aquello que está dentro de un mundo ficticio. En este caso, la música no solamente invade nuestro mundo, sino que existe dentro del suyo. Cumple un rol, ya sea proteger a la humanidad de los demonios, hipnotizar a las masas o exponer los conflictos internos de la protagonista. Cuando digo que K-Pop Demon Hunter nos engañó a todos es porque muchos creíamos que sería una película animada a la que le pegarían encima el K-pop, una excusa para vender canciones donde la historia iba por un lado y la banda sonora por otro. Pero lo que obtuvimos fue una película donde el K-pop no acompaña, no es un adorno, complementa. Las canciones funcionan fuera de su mundo, pero también funcionan dentro de su lógica argumental. A diferencia de otras películas musicales, aquí las canciones no se insertan artificialmente entre escenas, sino que hacen avanzar la historia. Y lo hacen bien, lo suficiente como para ser número 1 en Netflix, películas, y número 1 en Billboard, música. La banda sonora es tan importante que su ausencia se vuelve significativa, porque el silencio también es un recurso narrativo. Cuando la música desaparece, el espectador queda desprotegido porque ya no tiene esa guía que dictamina cómo se tiene que sentir. Y esto, paradójicamente, incrementa la tensión. El poder de una banda sonora es doble porque por una parte ordena emociones y por otra parte construye narrativas. Nos da una segunda lectura de la historia. Como decía al inicio, es un narrador invisible. Y así como es un narrador, también funciona como un puente cultural, porque sin importar el idioma sabemos identificar cuando una música es feliz, es triste o es melancólica. Parafraseando a Celine, una de las guerreras K-pop, la música enciende el alma y une a la gente.